Bien, hermanos, quiero hablarles, debido a que empezamos un nuevo año y pues empiezan de nuevo muchas cosas, ¿no? El nuevo sistema de trabajo, un nuevo periodo de trabajo, un nuevo periodo de estudio. Entonces nosotros nos hemos mentalizado pues a eso también. Y quiero hablarles de una reflexión que se llama prosiguiendo con el llamado de Dios. Y me refiero a esto de esta manera, porque pues ya muchos de nosotros servimos y otros pues hasta ahora van a entrar a servir. Y quiero que miremos Éxodo 3, quiero que analicemos a Moisés y quiero que miremos las excusas de Moisés, y hoy no las vamos a ver todas obviamente, para ver cuáles fueron las razones, los motivos principales, qué fue lo que él lo instó a presentarle las excusas a Dios. Porque muchas veces nosotros lo criticamos mucho a él, como predicadores que somos, pero ustedes saben que a mí me gusta mucho el estudio, ¿no? El análisis de la palabra. Y sería bueno mirar por qué fue el que dijo todo eso. Entonces, la vida de fe de Moisés no empezó en Hebreos 11, ¿no? Porque en Hebreos 11 hay varios versículos que nos hablan de que Moisés es un héroe de la fe. En Hebreos 11 está la lista de los héroes de la fe y Moisés está ahí. Y ahí está Moisés metido. Y uno hubiera querido saber de Moisés desde esta perspectiva de Hebreos 11, pero la vida de fe de Moisés no empezó ahí, sino que empezó junto a una zarza ardiendo en una conversación con Dios, donde Dios le invitó a algo, donde Dios le dio una misión, y uno hubiera preferido quizás ver en Moisés lo que vio en Mateo, ¿no? Que Jesucristo le dijo, sígueme, y de una vez Mateo se levantó y lo siguió. O en Isaías, ¿verdad? Que el Señor hace una pregunta importantísima y le dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá en mi reemplazo? Y sale Isaías y dice, Señor, yo voy, envíame a mí, yo quiero ir. Y uno hubiera preferido que Moisés hubiera dicho, sí Señor, aquí estoy, listo. Como mucha gente, como muchos siervos de Dios, pero realmente la respuesta de Moisés le dijo, Señor, ¿no puedes enviar a otro mejor? Es mejor que otro vaya. Así empezó Moisés. Y si Moisés empezó con esta actitud y llegó a ser un héroe de la fe, yo pienso que nosotros también podemos ser el héroe de la fe que Dios espera, hermano. No importa nuestra actitud al inicio, podemos también serlo. Moisés dio varias excusas a Dios acerca del por qué él creía que no era el hombre adecuado para el trabajo. Él las presentó y yo admiro eso a Moisés. Yo veo un hombre sincero en el sentido que le dice a Dios sus falencias. Y mire, siempre habrán obstáculos, hermanos. Siempre habrán impedimentos para hacer la obra de Dios. Siempre se presentará algo. Y es mi decisión sobre eso que se presente, envolverlo una excusa o envolverlo un reto para mi vida. Depende de tu perspectiva. Y nosotros también, como Moisés, recibimos un trabajo especial. Somos enviados a predicar el evangelio. Tenemos mucho que hacer. Somos enviados como Moisés, no a liberar una nación bajo el yugo de otra, pero sí a liberar a la gente de la esclavitud del pecado, de Satanás, hermano. A ganar discípulos, a servirle. Y esto es sin excepción, porque el llamado de Dios no tiene excepciones. Es para todos nosotros. Y a veces como Moisés, también podemos presentar
Excusas. En estos más de 26, 27 años ya pastoreando, ¿usted se ha imaginado las excusas que yo he escuchado? El sinnúmero de excusas para un sinnúmero de cosas. Y como yo nunca presenté excusa para el Señor, no ha sido fácil, pero uno va entendiendo que el ser humano es así, y que si Moisés lo fue, pues obviamente nosotros también. Y la más grande es: no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo. O creer que no es apto como Moisés para el trabajo. Pero dijo Joana: ¿pero Dios acaso se ha equivocado alguna vez? ¿Será que Dios se equivoca en hacernos el llamado? ¿Será que Dios se estaba equivocando como Moisés? Pareciera, ¿verdad? Con las excusas. Pero Dios no se está equivocando, hermanos. Porque lo importante no es lo que eres ahora o lo que haces, sino lo que vas a llegar a ser y hacer. Eso es lo importante. Aquí en esos 3 está el encuentro en toda la situación. Y en el versículo 10 dice: ve por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahí está el mandato directo del Señor después de que Dios dé una lista de justificaciones para eso. La primera excusa está en el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y esta pregunta es muy importante. ¿Quién soy yo? Moisés estaba reflejando una característica de su ser, de su esencia. Ese pensamiento reflejado en palabras estaba mostrando cómo él veía su vida. ¿Quién soy yo?, dijo él, para que vaya Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel. Le voy a mostrar las 2 posibles causas porque él dijo eso. 1, Moisés fue miembro de la casa real de Egipto. 40 años estuvo en palacio. Pero tenía 40 años que había dejado de serlo y estaba pastoreando un lugar inhóspito. Ya no era el proyecto de convertirse en faraón, sino que le estaba cuidando las ovejas a su suegro. En otras palabras, él sintió que había bajado de posición, había bajado de trabajo. Él sintió que había bajado de rango, y eso es duro para un hombre. Hay muchos hogares que tienen problemas cuando la esposa gana más dinero que el hombre. Porque uno de hombre se puede sentir menospreciado. Y si yo tengo un buen trabajo, pero el siguiente trabajo mío es menos de lo que yo creo que debo tener, yo me voy a ver afectado. Así que esto había cambiado su pensamiento. Ya no era el futuro heredero de un imperio, sino que estaba cuidando ovejas en un lugar poco acondicionable, las ovejas que no eran suyas siquiera. Lo segundo es que un pastor jamás se podía dirigirse a un faraón, porque el trabajo de pastor era repudiable para los egipcios. Era abominación para un egipcio ser pastor de ovejas, ¿ve? Y lo tercero es que era un hombre viejo de 80 años ya. La profesión y la edad habían formado quizás en él una insuficiencia. No era el mismo joven de 40 años, 30 años, ni 20 años, sino que tenía 80 años. Y él quizás con la edad miró
que él ya no tenía las mismas oportunidades en la juventud. ¿Qué puede hacer un hombre de 80 años? Para mí era un hombre complejado. Pudo haber tenido otro destino, pero las cosas no le habían salido como planeado, como había planeado. ¿Acaso nos pasa a nosotros así? ¿No estudiamos lo que nosotros quisimos estudiar? O quizás mucha gente no puede ejercer la carrera que estudió, sino que están manejando un taxi. Quizás el negocio fracasó, el hogar se terminó, lo robaron, no sé. Todas esas cosas que pasan en nuestra vida forman nuestro carácter, forman nuestra esencia. Y esto pudo ocasionar en Moisés un espíritu de derrota, de fracaso, de inseguridad y de miedo. Por eso él dijo, ¿quién soy yo? Y a mí me parece viable la pregunta. Yo recuerdo muy bien esta pregunta desde mi adolescencia, hermano. Y todo por culpa de un sacerdote. El sacerdote llegó al colegio y el sacerdote dijo algo tenaz, hermano. Lo que ningún estudiante puede, o le da miedo, ¿no? Dijo, saquen una hoja. ¡Ay, Dios mío! ¿Sí recuerdan? Ese de saquen una hoja. Yo sé que es eso, yo sigo siendo maestro y yo sé que es eso, hermano. Saquen una hoja. El miedo, hermano, que eso da. Y sacamos la hoja y dijo, yo me acuerdo muy bien, hermano. Ni siquiera tuve que rebuscarme la ilustración. Y dijo, primera pregunta y única, dijo, gracias a Dios. Dijo, responde, ¿quién soy yo? Y ahí queden. Y todos, ¿quién soy yo? Y miren que esa pregunta, horrible, hermanos. Yo coloqué, yo soy Holmer Collazo, le dije. Me saqué uno. Me saqué uno. Pero yo, ¿quién soy yo? Pues Holmer Collazo. Yo soy Holmer. Todos sacamos uno. Y a nosotros nos dio una rabia con ese sacerdote. Porque resulta que el sacerdote por derecho en el pueblo es profesor del colegio. Y a él no le hicieron el nombramiento. Y ya lleva como 3 meses ahí con nosotros. Y no le han hecho el nombramiento. Entonces nosotros hicimos paro. Paramos al pueblo. Cogimos unas llantas, las quemamos a la entrada. Paramos el comercio para que lo nombraran. Y de pronto lo nombraron. Y el sinvergüenza lo primero que hizo fue, ¿quién soy yo? Y todos nos sacamos uno. Yo no supe, ni nadie supo responder porque yo era un adolescente. Bueno, ya adolescente no se dice, ¿no? Era un prejuvenil. Yo no sabía, hermanos. Pero si yo miro hacia atrás, a estas alturas de mi vida, yo podría decir ya quién era yo en ese tiempo. Y yo era un muchacho inseguro. Habían varias cosas en mí que producían inseguridad. Y una era la parte económica. Yo era un muchacho acomplejado, inseguro y acomplejado. Porque mis compañeros tenían cosas que yo no tenía. Tenían unos muebles que yo no tenía. Tenía un equipo de sonido que en mi casa no había. Tenían una estufa de gasolina que en mi casa no había. Tenían un baño decente que en mi casa no había. Que yo veía a los demás comer y comprar y yo no podía hacerlo. Que papá no me daba. Mantenía muy pobre también, no sé. Era mamá la que a veces me daba una monedita y no me alcanzaba para una empanada siquiera. Era en extremo flaco, hermano. Pero flaco, flaco, flaco. Y sufrí de bullying. Era flaco y barrigón porque yo me levanté con una enfermedad que nadie sabía.
Y así me acostumbré, porque uno es lo que el tiempo lo va formando uno. Por eso nunca digo estoy enfermo, no me gusta decir. No me gusta que la gente se dé cuenta que yo estoy mal. No me gusta. Y eso, la extrema pobreza, la delgadez y la barriga, porque era barrigón. Bueno, todavía tengo barriga. Eso no se me ha quitado. Mostraban una enfermedad. Y algunos de los vecinos sabían. Y yo podría decir, yo fui un muchacho inseguro, fui un muchacho acomplejado. Así que la pregunta, ¿quién soy yo?, expresa una realidad de Moisés. Por eso yo, no sé si los que ya son antiguos aquí, no sé si me conozcan, yo le pongo mucho cuidado a lo que la gente habla. No para restregárselo ni nada de eso, porque lo que hablan me dice a mí cómo están. Lo que dicen, cómo lo dicen, cómo me miran. Y uno se da cuenta con el tiempo cosas. Yo soy así. Yo soy en extremo analítico. Muy pendiente de todo. ¿Por qué? Porque uno expresará lo que es. ¿Quién soy yo? Y la respuesta de Dios es rápida y me gusta. Porque Dios, yo veo a un Dios que se preocupa por dar una respuesta, ¿no? Por atender un asunto. Quizás a nosotros nos molestaría esa pregunta. Y aquel que puede molestarse no lo hizo. Él se ocupó en responderle a Moisés lo que Moisés tenía que escuchar. Y él respondió. Miren lo que me gusta, cómo responde Dios. Ven porque yo estaré contigo. Y Dios cree que eso es suficiente, ¿o no? Para Dios es suficiente. Pero la respuesta de Dios va enfocada en dos maneras y me gusta. Ve porque yo estaré contigo. Y segundo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Vamos a la primera, yo estaré contigo. Dios prometió estar con Moisés y a Dios le pareció que eso debía ser suficiente. Y a nosotros también nos debe parecer eso, hermano. Porque con Dios todo cambia. Con Dios todo es diferente. Porque muchas veces lo importante no es quién va ni a dónde va, sino quién va con esa persona. En este caso es Dios. Eso es lo importante. No quién eres tú, sino quién va contigo es lo importante. ¿Por qué? Porque Dios da valor a nuestra vida. Por eso el Señor dice que Él acampa como poderoso gigante, hermanos. Yo estaré contigo. No me importa que seas inseguro. No me importa que seas acomplejado. Algo debes tener en cuenta y es que yo voy a estar contigo. Y Dios considera que eso debe ser más que suficiente. Somos su templo portátil. Y tengo algunos versículos. Dice la PDT, 2 Corintios 4:7, tenemos este tesoro, el apóstol Pablo hablando de lo de Dios, en vasijas de barro, dice. O sea, el apóstol Pablo sabe que él es una vasija de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Podemos ser un barro, pero adquirimos valor con Dios. Y por eso no importa cómo vengas. No interesa cómo hayas sido formado, con los complejos, con los sueños frustrados, hermano. Pero Dios te da valor. Dios exaltará tu vida. Dice 2 Corintios 3, 5 y 6a. ¿Qué pues diremos a esto? Miren lo que dice. Y esta es una parte, y no, esto no es 2 Corintios. Es Romanos. Cuando las personas tienen luchas, y sobre todo espirituales, yo los mando a leer Romanos 8, 28 en adelante. Y este versículo 31 dice algo importante. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque está mostrando al Dios que nos acompaña, hermanos. No podemos minimizar
el poder de aquel que está con nosotros. Y ahora sí, 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes, vean lo que dice el apóstol Pablo, por nosotros mismos, para pensar algo como en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Soy competente porque el competente está con nosotros. Porque el competente está conmigo, está dentro de nosotros. Eso hace la diferencia. Dios le dijo, ¿sabe una cosa, Moisés? Tú piensas eso. Tú no tienes valor y quizás sea cierto, pero yo doy valor a tu vida. Tú no vas a ir solo, yo voy a ir contigo. Y dice Hechos 4:13 que me fascina. Vean lo que la gente vio. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, estaban mirándolos. La gente veía cómo hablaba Pedro, cómo hablaba Juan. Dice, se maravillaban, dice el versículo. Pero antes de se maravillaban, dice, ¿por qué? Dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban. Hombres ignorantes. Eran hombres del vulgo, es decir, sin cultura, eran considerados los de Galilea. Los de Galilea era la gente pescadora. Eran los bruscos, los toscos. Eran los que no sabían, los que no tuvieron tiempo para estudiar. La pobreza no les alcanzó. De ahí eran la mayoría de los discípulos del Señor. Eso nos quiere decir algo Dios. No importa dónde nosotros vengamos, ni lo que seamos, Dios da valor a nuestra vida. Y la gente los vio, a Pedro y a Juan, y se maravillan que a pesar de tener estas características, ¿cómo hablaban con de nuevo la palabra de Dios? Y dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y yo pienso que está mal dicho. Es la perspectiva de ellos, pero nosotros reconocemos hoy que ellos no estaban con Dios. Dios estaba con ellos, hermano. Amén. Lo que Dios está hoy con nosotros. Hoy Dios está con nosotros. Y eso es más que suficiente. La segunda señal me impresiona, la segunda parte de la respuesta, que es una señal, lo que Dios dice. Porque esta señal dice el Señor, ve porque yo estoy contigo, yo estaré contigo. Y eso lo aprendió Moisés. Él sabía que sin Dios nada podía hacer. Un día dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Él aprendió que con Dios tenía la victoria y tenía el éxito asegurado. Sin Dios no. Y me gusta, y esto te será por señal que yo te he enviado. Y aquí también uno espera ver como a otros, como a Gedeón, ¿no? Que Dios lo llama y dijo el Señor, te voy a dar una señal, saca una tela. Y si no hay rocío, pero si está empapado, y si al otro hay rocío, pero está seco, son señales que Dios le dio a Gedeón para decirle que él lo había llamado. Pero la señal que Dios le da a Moisés de su llamado no es esa. Y a mí me gustó. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Quizá Moisés quería ver algo espectacular. Más adelante lo ve. Pero no ahí. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Cuál es la señal del llamado? Le dijo, ¿sabe cuándo usted se va a dar cuenta que yo le he llamado? Cuando usted esté aquí en el monte con la gente. Tremendo, ¿no? Me parece. Hermano amado, eso vendrá con el tiempo. ¡Qué fácil hubiera sido para Dios decirle, mira, esta es la señal, como las que vamos a ver después! No, la señal es esa. Y para eso hay que esperar, hay que trabajar. En 1 Corintios 9, y he predicado de ese capítulo, el apóstol Pablo hace una acérrima defensa de su apostolado.
a aquellos que lo critican, a aquellos que dudan de su llamado, a los que lo atacan. Estamos hablando del llamado. Estamos hablando que Moisés dijo, ¿quién soy yo? Estamos hablando que Dios le dijo, lo importante es que yo voy contigo. Segundo, es que yo te tengo un llamado. Y la señal es que cuando estés en el monte con la gente sirviéndome, ahí tú te vas a dar cuenta que fuiste llamado, antes no. Yo quisiera que Dios me confirmara el llamado desde antes y no que Dios me dijera, oye, cuando pasa el tiempo, entonces tú te das cuenta que yo te he llamado. Porque aquí no se trata de que si Dios me ha llamado o no. Sabemos que Dios nos ha llamado. El problema de Moisés era él darse cuenta que Dios lo había llamado. Que es el problema a veces de nosotros. No es que el llamado no exista. No es que el trabajo no esté. No es que la visión no esté. Está. El problema somos nosotros. El apóstol Pablo ya sabe que es llamado. Y ya le voy a decir por qué se da cuenta que es llamado. Porque por ahí escribe él, Pablo, llamado a ser apóstol por voluntad de Dios. Porque él estaba seguro que Dios lo había llamado. Porque uno se cuestiona. Es normal del llamado. Yo me he cuestionado. Sí, yo me he cuestionado. Quizás porque no veo el fruto que yo quiero ver. Quizás he entendido mal el llamado de Dios. Me gusta ser maestro, entonces divago entre el pastorado y el ser maestro. Y eso lo hace cuestionar a uno. Y analizar y reflexionar si eso, hermano, es cierto o no es cierto. Es normal. Más con esta situación de Moisés. Pero el apóstol Pablo estaba seguro. Y por eso dice ahí, contra los que me atacan, esta es mi defensa. Y 1 Corintios 9 muestra una lista de la defensa del llamado que él tiene. Él ya estaba seguro. Moisés iría a estar seguro y es diferente. Y el apóstol Pablo presenta el primer argumento. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Yo soy apóstol es porque ustedes existen. Yo soy pastor porque hay unas ovejas. Soy maestro porque yo enseño a pastores. Porque dentro del aula de clase he tenido pastores de 5,000 y 10,000 personas estudiando conmigo, aprendiendo. Eso solo lo hace el Señor. He entendido cuál es el llamado, el propósito de mi existencia. Moisés se daría cuenta después. El apóstol Pablo también. ¿Cuándo se dio cuenta el apóstol Pablo? Con el trabajo, con el fruto. Cuando se dio cuenta que había gente. Las iglesias que él plantó y dijo, ustedes son el sello de mi apostolado. ¿Por qué Dios le dice eso a Moisés? Y esto es importante. ¿Por qué Dios le dice, oye, tú te vas a dar cuenta que yo te llamé es cuando estés con la gente, con 2 millones de personas allá en el monte sirviéndome? ¿Por qué no una señal llamativa, estrombótica? Y es por una sencilla razón. Lo que Dios le está diciendo es, yo sé que tú lo vas a lograr. Yo sé que tú vas a ir y vas a sacar 2 millones de personas y los vas a llevar al monte, porque Dios sabe, hermano, cuáles son las herramientas necesarias y Dios sabe que nosotros las tenemos para cumplir el llamado. Dios sabe eso. Dios sabe que nosotros somos capaces. Dios no duda de nuestro llamado, jamás.
Dios no duda de nuestro llamado. Esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto el pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Yo sé, le dijo Dios a Moisés, que tú vas a llegar aquí con ellos. Aquí tú te vas a dar cuenta de tu llamado, pero Dios siempre tiene el llamado desde el inicio. Un día tuve una experiencia sobrenatural. Estaba con mi esposa, estábamos acostados y yo estaba hablando con ella y en un momento yo me fui. Y tuve una visión. Y en la visión yo vi a Jesús. Y yo me puse a hablar con Jesús. Yo duré harto hablando con Jesús. Yo le calculo como 1:30, 2 horas. Yo aproveché que yo me encontré con Jesús. Y saqué preguntas. Yo me acuerdo que yo sacaba preguntas. Cosas de mi vida. Y comencé a preguntarle por qué habían sucedido ciertas cosas en mi vida. Y yo vi a Jesús respondiendo. Yo nunca le vi el rostro a Él. Le vi su figura, le vi su ropa, le vi su cabello, todo. Y caminamos. Y llegamos a una bifurcación. La carretera se divide en dos. Y ahí llegamos y nos paramos. Y al lado izquierdo había un lugar muy bonito de jardines. Había como un palacio. Y el Señor me dijo algo. Lo tremendo del asunto es que yo no recuerdo nada de lo que hablamos con el Señor. Mi esposa dice que yo duré en esa visión segundos. 3 segundos, 5 segundos, yo no sé. Porque el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Ella dice eso, que yo no duré nada. Que ella escuchó cuando yo dije tan rico, tan rico. Y ella me preguntó que qué pasaba. Yo le dije, acabo de estar con Jesús. Como 1:30. Y me dijo, ¿acabaste de estar con Jesús? Yo le dije, sí. Y me dijo, pues si yo hubiera estado con Jesús, yo estuviera llorando, no sé, y yo me puse a llorar. Yo había estado con Jesús y eché cabeza de la charla. ¿Y tú crees que me acuerdo? Yo no me acuerdo de nada, pero de algo sí me acuerdo. Y es, Jesús me dijo cuando llegamos a ese lugar, me dijo, tú algún día vas a estar aquí. Y cuando tú estés aquí, te vas a dar cuenta que yo siempre he estado contigo. Me dijo el Señor. Ahora entiendo. ¿Por qué dice el Señor cuando estés aquí? Cuando estés en el monte, Pablo, cuando vea a la gente que está contigo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que vamos a llegar a la final. Dios cuenta con eso. Porque Dios sabe que tú tienes las herramientas, el equipo necesario para llegar al final. Dios no se equivocó contigo. Dios te llamó porque Dios considera que tú puedes cumplir con el mandato, que tú eres capaz de hacerlo. Dios no se equivocó con el apóstol Pablo, tampoco contigo. Dios no se equivocó con la tarea, por muy grande que la veas, por muy terrible que parezca. Él sabe que tú puedes. El problema no es el concepto de Dios. El problema es el concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos, formado por nuestros fracasos que hemos tenido.
por nuestros deseos fallidos, por la gente que nos ha mentido, nos ha juzgado, por lo que nos han dicho y les hemos creído, por lo que por ignorancia nos dijeron nuestros padres que no servíamos para nada, o porque por ignorancia con nuestro cónyuge le hemos tratado mal, y eso hemos creído. Pero es hora de creerle a Dios, porque Dios cree en ti. Dios cree en las facultades que Él mismo te ha entregado a ti, porque Él te creó y Dios sabe que tú eres capaz de cumplir con el llamado y con el propósito. Tú tienes un llamado, tú tienes un propósito de parte del Señor, y esperamos que este 2021, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, de lo oscuro que se pueda ver, Dios cuenta con nosotros porque sabe que somos capaces. Y así se muera el que se muera, pase lo que pase, Dios sabe que vamos a ir hasta el final con Él. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién soy yo? Ahora ya puedo decir, ¿quién soy yo? Y tú también debes responder a la pregunta de quién soy yo. Ya Dios sabe quién eres tú. ¿Y tú sabes quién eres? ¿Tú sabes que eres capaz? ¿Tú sabes que eres un llamado por Dios? ¿Tú sabes que eres un escogido por Dios? ¿Tú sabes que vale mucho? ¿Que hasta Jesús dio su sangre por ti? ¿Tú sabes eso? ¿Tú sabes que tú eres especial tesoro? ¿Tú sabes que tú eres como la niña de sus ojos? ¿Tú sabes que tú eres la novia del Cordero? ¿Tú sabes, hermano, que tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú sabes eso? No crea otra cosa. Amén. Pongámonos de pie y oremos en esta mañana. No importa lo que nos depare este 2021. Recordemos dos cosas fundamentales. Primero, que el Señor está con nosotros. Y segundo, que Dios sabe que es capaz, que nosotros somos capaces de terminar con Él, pase lo que pase. Oremos. Padre amado, muchas gracias te damos, Señor. Hoy vimos la primera excusa. Después seguiremos viendo las otras, Señor. Señor, una excusa que salió de la esencia de Moisés. ¿Quién soy yo? Pero tú nos has dado valor a nuestra vida. Nuestra vida tiene significado por ti. Tú consideras que valemos mucho, Señor, porque diste tu vida por nosotros. Gracias por los hermanos, por los que están aquí, por los que me están viendo a través de este canal. Gracias, Señor. Y gracias por todas las personas que, aunque no crean que no sirven para nada, que son un fracaso, Dios los ve distintos, como personas productivas, como personas que pueden, como personas con un llamado. Que a muchos lo único que les hace falta, Señor, es que en esa vasija de barro esté el tesoro más preciado, que es Jesucristo de Nazaret. Jesús nos da valor, Jesús nos da significado, Jesús nos da propósito, Jesús nos da, Señor, misión y visión de vida. Muchas gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos. Alabado sea tu nombre, aleluya. Gloria a Dios, hermanos, gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios.